Reciban un saludo cordial desde Aula Abierta Radio. Recordamos nuestras redes @Aula Abierta LA, @Aula Abierta DDHH. Hoy haciendo un programa especial dedicado al análisis del contexto de la crisis eléctrica nacional, con énfasis en los años anteriores, 2009-2021, específicamente sobre el informe Crisis Eléctrica en Venezuela, no es el niño, es la corrupción, producido por Transparencia Venezuela en el año 2021. ¿Por qué estamos haciendo este análisis? Porque lamentablemente desde el año 2026 se han recrudecido de forma muy fuerte, además, los apagones y cortes eléctricos, especialmente en las regiones del país, lo cual ha dejado a las y los venezolanos en una situación terrible. Zozobra, salud mental, salud física, educación, derechos humanos en general afectados. Y bueno, decidimos invitar nada más y nada menos que al equipo de Transparencia Venezuela, a quien agradecemos infinitamente por acompañarnos el día de hoy para que nos conversaran sobre ese informe que produjeron hace unos años, pero que sin duda alguna de ese informe tenemos que hablar al analizar la situación de la crisis eléctrica el día de hoy. Nos acompaña Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, y Manuel Sánchez, coordinador de proyectos y dedicado al equipo de investigación de Transparencia. Mercedes y Manuel, gracias por atender este llamado de Aula Abierta. Quisiera hacerles una pregunta inicial, porque hablar de gran corrupción no es hablar de poca cosa. Quisiera preguntarles primero eso de gran corrupción, que ha sido una categoría que Transparencia Internacional y Transparencia Venezuela ha venido trabajando desde hace muchos años con informes, con publicaciones, con investigaciones, por cierto, que les han llevado la persecución. ¿Qué significa eso de gran corrupción? ¿Y qué significa que en Venezuela hablemos de gran corrupción? Porque a veces cuando inclusive uno habla con personas de otros países, te dicen con cierto escándalo, bueno, X órgano del gobierno tenía un maletín con, no sé, $100,000 y esto es gran corrupción, ¿no? Pero en Venezuela hablamos de cifras astronómicas. Cuéntanos, Mercedes y Manuel, ¿en qué consiste esto de la gran corrupción? Bueno, muchísimas gracias primero por este espacio, por podernos comunicar con todas las personas que los siguen y permitirnos hablar de este tema que es el objeto de nuestra institución, de nuestra organización. Mira, cuando hablamos de gran corrupción, aunque la gente asocia, cuando uno habla de gran corrupción, a mucho dinero, a que se robaron mucho real, en Venezuela eso ocurre, en efecto, los montos en Venezuela no se parecen a nada de lo que ocurre en otros países. Mira, nosotros comparamos los casos de corrupción de Venezuela con los de el resto de los capítulos, 110 capítulos hay en el mundo, y no tienen comparación. Estamos haciendo precisamente ahora una investigación que va a salir en los próximos días, una tercera publicación donde está relacionado Cuba y los casos de Venezuela y tal. Y veíamos los montos de Cuba, y claro, es una isla pequeña, pobre, pero yo decía, oye, eso es cuando uno ve un caso gigantesco, 5 millones, tú dices, bueno, ese es un caso gigantesco para Cuba, pero para Venezuela eso es realmente un caso muy pequeño. Entonces los números sí son importantes, pero eso no define qué es la corrupción. A través de los años, como tú bien dijiste, hemos estado discutiendo este tema desde el mismo Transparencia Internacional, y hay 4 características que tiene esta definición, que ya en algunos países hasta se ha estado legislando, ¿no? Sin orden de prioridad, porque todas son importantes. Una de ellas es que es una corrupción
que tiene alcance internacional. Estamos hablando entonces de casos que no se quedan solamente en la frontera del país, sino que por sus dimensiones y para permitir negocios a gran escala, pero también para lavar el dinero, para aprovecharse de ese dinero, requiere operadores a nivel internacional, requiere alianzas con redes que en algunos casos llegan a ser de crimen organizado. Y bueno, entonces quiere decir que la ilegalidad no se produce solo en Venezuela, en el caso de Venezuela, porque el lavado se produce en una cantidad de países. Hay casos en donde la presencia de un caso está en 20 países, por ejemplo. El segundo punto es que queda impune. Y queda impune precisamente porque cuando hablamos de gran corrupción estamos hablando de que previamente hay una captura de las instituciones del Estado que impiden que la independencia obligatoria del sistema de justicia en el sistema democrático válido, ¿no? Entonces, al acabar con la autonomía y la independencia del sistema de justicia, al capturar desde el Estado, desde una fuerza que dirige el Estado, ese poder que debería ser independiente, se garantiza la impunidad. De ahí empieza un círculo vicioso de impunidad, corrupción, en donde para garantizar la impunidad entonces se sigue pagando y cobrando y presionando a los jueces y a todo el sistema de justicia. Se instrumentaliza el Estado, en este caso la justicia. El tercer, tiene un impacto brutal en la gente y viola derechos humanos. Y cuando decimos brutal nos referimos, entre otros, el ejemplo del que vamos a hablar hoy, el tema eléctrico. Cuando tú decías las consecuencias de que no haya luz, y sobre todo en las regiones, yo soy caraqueña, pero yo obviamente horas, días, corridos en donde no tienen sistema eléctrico, causa muertes, y causa muertes de muchas maneras. Mira, nosotros teníamos un compañero de transparencia que tuvo que salir de la organización y cuidarse porque tenía problemas renales graves, y nos mandaba fotos de cómo no podía hacer la diálisis porque se iba la luz en el hospital. O sea, estamos hablando de miles de formas en donde hay impacto de esa corrupción cuando no se montan los equipos, cuando se roban los equipos eléctricos, cuando, bueno, todo lo que tiene que ver, que vamos a hablar ahora más adelante, en especial del sistema eléctrico. Pero eso ocurre en todo el resto de los casos, aún en las cosas que uno dice más alejadas. En el tema, por ejemplo, con una compra de ascensores con sobreprecios de 300% en Argentina. O sea, transnacional, como ves. Bueno, ¿y quién los compra? El Estado. Entonces participa el Estado. ¿Y quién dirige y aprueba esas contrataciones? El alto gobierno, ministros y tal. Bueno, resulta que esos ascensores iban para el hospital y resulta que nosotros tenemos eso documentado, ¿no? Pero te digo nada más los titulares. Resulta que conseguimos un caso de una persona, pero seguramente hubo más, donde no se pudo operar al señor y falleció porque no pudo llegar al piso 8 donde estaba el quirófano. Entonces, la manera en que la corrupción viola derechos humanos, atenta e impacta a la gente, es muy importante. Y por último, por supuesto, que participa el alto gobierno. Ese es el cuarto elemento que caracteriza a la gran corrupción. En Venezuela, nosotros tenemos un escenario para estudiar esta gravísima categoría en profundidad, porque desde hace años se instaló de forma estructural y sistémica. Estructural porque llegó a las bases de la estructura del Estado. Es la manera en que se relacionan, se ha formalizado hasta con cambios de leyes, como muchos de ustedes saben, ¿no? Se toma una decisión y después se legaliza a través de leyes, nombramientos, reglamentos, etc. Pero por otro lado es sistémica porque atiende y controla toda la estructura del Estado. Entonces, esa es, bueno, no sé si me extendí mucho, pero me parece que es un concepto muy importante que lo tengamos claro. Muy importante. De hecho, tengo una repregunta, porque tú me estás describiendo el país
no en el 2015, no en el 2017, 2026, agosto del 2026. Ahora, Mercedes, ¿qué cambió entonces a partir de enero del 2026? Porque ese retrato que tú estás haciendo, yo lo veo muy vigente, muy real, a agosto del 2026. Sí, bueno, no cambió la opacidad, no, no hay más transparencia, por el contrario, no tenemos ningún dato, no se ha publicado ni siquiera la ley de presupuesto, ya digamos, si no se publica una ley, ¿qué puede esperar uno de que publiquen los contratos, no? No se han hecho contrataciones abiertas, no ha habido ninguna licitación que sepamos, al contrario, sabemos que se han firmado, bueno, se han firmado muchos memorándums de entendimiento, pero también se han firmado contratos a dedo, escogidos, sabe Dios por quién, pero, o bueno, sí sabemos por quién, ¿verdad? Y que no hay ningún elemento que nos haga pensar que ha cambiado la estructura de relaciones con el sistema de justicia y el Poder Ejecutivo. Por el contrario, vemos allí una unión hasta familiar entre lo que es la presidencia actual y la Asamblea Nacional. Están los hermanos dirigiendo la operación en una situación de nepotismo que obviamente es nepotismo porque las elecciones de esa asamblea pues fueron absolutamente irregulares y la designación de Delcy pues también. Con respecto a los posibles cambios, bueno, lo que nosotros vemos que sí cambió es que la represión se redujo significativamente. Nosotros hemos visto a muchos líderes políticos y a muchos líderes de la sociedad civil haciendo más activismo, saliendo a la calle, denunciando con más fuerza, aunque todavía con mucho temor. Y la otra cosa es que han liberado a presos políticos, ¿no? Pero de resto, estructuralmente, nosotros no hemos visto ningún cambio significativo. Ahora, eso sí, te tenemos listo una larga lista de propuestas para cambiar eso, ¿no? Pero eso, bueno, es tema de otro programa. Nos interesa quizá en el cierre del programa enfatizar en eso. Okay. Ahora, adelante. Disculpa, para complementar un poco lo que dijo Mechi sobre gran corrupción. Hay otro concepto muy asociado al trabajo que hacemos nosotros en Transparencia, que es el tema del enfrentamiento y el diagnóstico de la cleptocracia. La cleptocracia no es otra cosa que un sistema donde los funcionarios públicos van al gobierno a robar, pues. Y sus características principales son, bueno, la corrupción total, que bien lo dijo Merchi, cambios de leyes, la policía y la justicia ignoran los delitos de gobernantes, el nepotismo, que lo acaba de señalar Merchi, el uso del dinero público y la impunidad, que también lo señaló Merchi. Pero son dos conceptos que caminan de la mano y que son importantes considerar los dos, ¿no? Y en el caso del sector eléctrico, hay dos casos concretos que quiero destacar, que es el tema de Nervis Villalobos y el de Javier Alvarado, que fueron precisamente gestores del Servicio Eléctrico Nacional y que terminaron involucrados en grandes casos de corrupción. ¿Qué cargos tenían ellos? Nervis Villalobos era vicepresidente de Corpoelec. Y viceministro también de Energía Eléctrica. Viceministro de Energía Eléctrica, exactamente. Y Javier Alvarado, el presidente de DCM. ¿Perdón? Javier Alvarado era el presidente de la electricidad de Caracas en esa época también. Exactamente. Y Javier Alvarado Ochoa, que en España se cambió el nombre y se llama Javier Ochoa Alvarado. Eso, sí, pero Nervis Villalobos está mencionado como acusado en 17 casos, o sea, en el mundo, entre Estados Unidos, en algún momento en Venezuela, en España, en Andorra, Suiza, etc. ¿Dónde están ellos actualmente? En España, está aquí en Europa y bueno, está en España y ahí tiene algunos casos todavía abiertos. Hubo un caso en el que le sobreseyeron el caso, hay que decirlo, pero la verdad es que los argumentos para sobreseer esas causas ponen a la sociedad civil venezolana en alerta,
porque que es un tema que tiene que ver con la captura de la justicia, y es que la justicia española solicita información a la Fiscalía venezolana, al Estado venezolano, sobre esos casos que llaman el delito precedente en Venezuela, del cual se le acusa en España, y la justicia venezolana no responde, envía la o cuando información. responde, envía una decisión de un tribunal de Venezuela diciendo que es inocente, como es un caso de Gorrín y otro de Alejandro Betancourt. Pues entonces la justicia española asume eso como una verdad, o al no conocer el delito precedente, sobresee el caso. En la mayoría de los casos son sobreseimientos temporales, provisionales, pero bueno, logran impunidad más allá de Venezuela, pues. Wow. Bueno, quiero ahondar en el tema 2026, ¿no? Desde febrero se ha registrado un severo recrudecimiento de los racionamientos eléctricos en las regiones, pasando de 2 a inclusive más de 8 horas diarias de cortes eléctricos. Atendiendo a los patrones de gestión documentados por Transparencia Venezuela entre el 2009 y el 2021, ¿de qué manera las vulnerabilidades estructurales y la falta de mantenimiento acumulada explican este deterioro en años anteriores? Porque al fin de cuentas la causa no es 2026. Hay causas que vienen de antes y obviamente en el 2026 pues habrán ocurrido algunas cosas adicionales, pero de alguna manera se arrastra con problemas que tienen que ver de años anteriores. Sí, bueno, mira, yo quisiera empezar por lo que pasó en Venezuela desde hace años. En 2009 se declaró emergencia eléctrica, el presidente Chávez declaró emergencia eléctrica. Eso quiere decir que ya en el 2009 había un problema. En el 2009 ya la cosa estaba muy complicada, muy difícil. ¿Y por qué estaba difícil? Bueno, porque ya en ese momento había falta de mantenimiento, no se había invertido, no se había hecho las inversiones que se requieren para un país en crecimiento poblacional, crecimiento del sector de la economía, etcétera, que consume energía. Ya desde hacía rato se había nacionalizado la electricidad de Caracas, que daba soporte al país. Se había expropiado, se habían expropiado empresas y se habían cooptado Edelca, que siempre fue una empresa pública, pero que era una empresa considerada técnica, porque ese es un sector muy complicado. Bueno, pues se había llenado de militancia política o de intereses partidistas, y ese tipo de cosas ya en el 2009, cuando el presidente Chávez declara emergencia eléctrica, es porque ya había muchos problemas. O sea, ya para que Chávez dijera que lo estaba haciendo mal y que tuvo que declarar emergencia eléctrica es por algo, ¿no? Pero a partir del 2009 empieza la segunda etapa en este larguísimo desfile de problemas en el sector eléctrico en Venezuela, y es que con la declaración de emergencia se abre el abanico de contrataciones públicas discrecionales que se aprobaron, y yo creo que Manuel puede acordarse mejor de la cantidad de contratos que se dieron, una cosa así como 40 contratos eléctricos, que al final sumaban según nuestro informe, que yo me releí hoy porque no me acordaba, más de 29.000 millones de dólares. 29.000 millones de dólares es una cifra considerable. Allí hay por supuesto, una larga lista de contratos que yo quiero recordar, esos contratos que nunca se terminaron y que quedaron inconclusos, y razón por la cual esa emergencia eléctrica no solamente se convirtió en la apertura de una inmensa lista de casos de gran corrupción, sino que se tradujo en la destrucción de lo que había y la posibilidad de que tuviéramos energía de calidad
y electricidad de calidad. Teníamos en nuestra página de transparencia, si entran en transparenciave.org/obras inconclusas, ahí van a ver una lista de más de 200 obras que nunca se terminaron, que no sabemos qué porcentaje se pagó, pero que se pagó en algunos casos más del 90%, a veces el total del costo de esos contratos, pero que no culminaron. Y al no culminar quiere decir que no están produciendo los kilovatios de energía que se necesitan. Ahí hay desde la construcción de la planta termoeléctrica Algimiro Gabaldón, la Manuel Piar Tocoma, la hidroeléctrica de Tocoma, que ahora es noticia, por cierto, y que se supone que se le ha entregado a 2 empresas a dedo, la reconstrucción de eso. La inversión en la planta India Urquía, perteneciente al complejo generador Termocentro, la modernización de la central hidroeléctrica José Antonio Páez, el parque eólico de La Guajira, que es bellísimo, uno pasa cuando uno va de Maracaibo para la frontera en La Guajira, uno ve eso, a mí por lo menos me parece muy lindo, esos monstruos, ¿verdad? Gigantescos blancos, con aquellas hélices bellísimas que están vacíos por dentro, que nunca se instalaron. Falcón, ¿no? El de Falcón también. Sí, hay uno el también. El de Bachaquero y en Bolívar también, cuando uno baja por la troncal, cuando sales de San Félix, bajas por la troncal 15 también lo ves, o sea, hay una larga lista, el sistema hidroeléctrico del Diluvio Palmar, el sistema hidráulico Yacampo-Quibor, que tenía una reforma importante, la Termozulia Cuarta, o sea, la lista de obras inconclusas, contratos que se firmaron, que en un porcentaje importante se pagaron, que el dinero salió en parte de PDVSA, en parte de Fonden, que es más o menos lo mismo, porque el dinero de Fonden viene de PDVSA, y que no se terminaron, tienen también detrás de eso una larga lista de responsables, de personas que hay que hacerle seguimiento, porque esas personas son las responsables de que la gente no tenga electricidad hoy en Venezuela. Sí, yo quería un poco, volviendo al tema del niño, porque digamos lo que está en la narrativa oficial habla del tema del niño. Ahora, el tema del niño, en nuestro caso, no es la razón por la cual estamos pasando hoy en el 2026 la crisis eléctrica que tenemos. Hay 2 factores muy importantes desde mi punto de vista y está recogido en los informes que hemos hecho desde el 2018 en Transparencia, 2009 antes también, que digamos, el atribuir la causa de la crisis eléctrica al niño tiene 2 elementos importantes que no se meten dentro de la narrativa oficial. Uno, la falta de la inexistencia de un parque termoeléctrico de calidad, con grandes proyectos, como lo acaba de señalar Mechi, en ese sector de termoelectricidad, que nunca se concluyeron. Y uno de los casos más emblemáticos de este tema, vinculado al tema de la termoeléctrica, es el caso Derwin, donde está involucrado Alejandro Betancur y los llamados bolichicos que han sido denunciados no solamente por Transparencia, sino por varios investigadores de periodismo de investigación. Y el otro elemento es nuestra alta dependencia del servicio hidroeléctrico. Es decir, si nosotros, porque la única manera de compensar la aparición del fenómeno del niño es que tengamos un sistema termoeléctrico que aminore, que reduzca el impacto que tenga este fenómeno en el servicio eléctrico nacional. Exacto. Que no dependa del agua, que no dependa de la lluvia. Sí, exactamente. Como digo yo a veces digo, si nosotros viviéramos en Inglaterra, porque también a veces parte del discurso oficial es que estaba lloviendo. Pero si estuviéramos en Inglaterra nunca tuviéramos luz, entonces, ¿no? Sí. Ahora, yo quiero volver a esa cifra escandalosa que conversó Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, de corrupción, $29.000 millones que Transparencia Venezuela
reporta en el 2021 y en los informes de años anteriores, no estamos hablando de cifras a hoy, sino de años anteriores, destinados al sector eléctrico. Una cantidad además que representa porcentualmente un número muy alto, por ejemplo, de para entonces las reservas internacionales del país. Es una cantidad altísima, grandísima. ¿Cuáles fueron los principales patrones de opacidad, discrecionalidad entre comillas, o falta de rendición identificados en la ejecución de esos recursos? Y lo otro que quiero preguntar es, durante ese periodo investigado por Transparencia Venezuela en años anteriores, por ejemplo, hasta el 2021, ¿qué evidencias se hallaron sobre adjudicaciones directas, sobre costos, contratación de empresas sin experiencia en el ramo eléctrico para atender el ramo eléctrico y otras formas de prácticas que podrían entenderse como prácticas de corrupción o de precariedad, ¿no? Que al fin de cuentas pasan facturas hoy al 2026 sobre el tema, además de las situaciones que reflejaron en sus comentarios anteriores? Mira, sobre los patrones de opacidad se dan todos. O sea, no creo que falte ninguno. Como yo te digo, aquí en Venezuela se podría hacer un estudio perfecto de lo que no debe ocurrir, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues mira, no hay licitaciones. No hay licitaciones y el argumento está en la ley. La ley dice que ante la emergencia, ante la declaración de emergencia, el Estado, sobre todo Presidencia de la República, con el poder extraordinario que tiene, puede contratar sin cumplir las exigencias de la ley. Pero es que después hubo reformas de esa ley de contrataciones, hubo 6 reformas de la ley de contrataciones, en las que, por supuesto, se aumentaron las excepciones, con lo cual ya no había casi razones legales para hacer licitaciones, y aunque las hubiera, pues el Estado no las ha hecho. Es rarísimo, uno va detrás de, bueno, déjame ver algún caso de licitación y no lo consigues, pero es que ni siquiera se hizo estudio de precios o evaluación de calidad de las propuestas o experiencia previa de las empresas que estaban ofertando, o sea, o que contrataron, porque como te digo, no había oferta. Entonces, allí tenemos, por ejemplo, el caso de Derwit, una empresa que se crea, no tiene ninguna experiencia y se le dan varios contratos millonarios, que por supuesto esa empresa subcontrató pagando todo lo que le parecía, pero que lo que nosotros estamos viendo y por la cantidad de casos que hay fuera del país, es que esos contratos, todos, no solamente los de Derwit, el resto, se conseguían también con pago de soborno o con pago de algunos favores, ¿no? Para lograr esos favores. Ahora, sobre contratos es muy difícil, nosotros no hemos podido conseguir gran información sobre contratos. Cuando tú le pides a las empresas información o le pides al Estado, cuando te dan respuesta, porque en aquella época alguno que otro te respondía algo, primero nos respondían que había cláusulas de confidencialidad. Una cosa que es anti-transparencia, una cosa que está por las convenciones internacionales de lucha contra la corrupción, se supone que no debe ocurrir, salvo excepciones muy claras de seguridad de Estado y cosas por el estilo. Pero tampoco conseguimos ejecución de las obras, ¿no? Digo, públicamente. Ahora, ¿qué información teníamos? Bueno, en ese momento el Registro Nacional de Contratistas estaba abierto y uno podía entrar por los RIF de las empresas o entrando a la página del Registro Nacional de Contratistas y podías ver alguna información del contrato. Estaba en líneas generales el nombre de las empresas, más o menos de que el concepto resumidísimo del contrato, tenía referencia a algunos montos y algunas veces tenían fechas para la ejecución, ¿no?
Entonces, con toda esa información, lo que nosotros hacíamos era ir a los lugares y tratar de verificar en los lugares, ¿no? Pero te puedo decir que, por ejemplo, hubo casos en donde detuvieron a personas de nuestro equipo por ir a ver, por ir a sacar una foto al al segundo puente sobre el río, sobre el lago de Maracaibo, por ejemplo, un caso que creo que tú conoces. Sí, por tomar una Con foto Jesús. al lago, Entonces, a la primera piedra que se quedó en primera y última. Exactamente. Entonces esa por el puente Nigales, ese que es el segundo puente sobre el río, que bueno, todos los maracuchos saben que no existe, ¿verdad? Pero que se pagó en porcentaje importante. Bueno, así como eso, pues también las obras del sector eléctrico. Y después está como evidencia mayúscula que quedaron inconclusas, que hemos visto cómo se avanza una parte de la obra, pero queda la mitad, no le interesa a nadie, no hay sanción, que es la otra evidencia, no hay sanción a los responsables de esas obras. Así que lo que nosotros tenemos, bueno, se puede calificar de indicios algunos, pero otros, por supuesto, de evidencias. Yo quería agregar, digamos, dos características más en ese patrón de gestión opaca. De opacidad, sí. Que es el financiamiento extrapresupuestario sin auditoría. Gran parte de los recursos que se usaron para el sector eléctrico se canalizaron mediante fondos paralelos como el Fonden o Bandes, y no hay trazabilidad del destino final del dinero y se omitieron los controles de la Contraloría General de la República. Y por otro lado, que es un tema de opacidad también, el reporte de una falsa capacidad instalada, señalando que se habían instalado ciertas capacidades termoeléctricas, sobre todo termoeléctricas, y nunca llegaron a operar, ¿no? Entonces, digamos, dos elementos de gestión opaca adicionales a las que acaba de señalar Merchi son el uso de fondos paralelos y la falta de seguimiento de la Contraloría, y además la publicación errada, errónea y mentirosa de la gestión del sector del servicio eléctrico. Fíjense que estamos describiendo a un Estado que no existe como Estado. Es una especie de gran abasto donde yo, que tengo el poder, hago, como decimos los venezolanos, lo que me da la gana, ¿no? Una especie de retroceso hacia la era de las cavernas. Yo quisiera sobre este punto, esta idea, ¿no? Un Estado que no existe, que no tiene controles, que no tiene transparencia en la información, que no tiene procesos mediante normas claras. Y quisiera entonces, ya en la pregunta final, un poco volver a esta idea para ver entonces qué podemos hacer, qué recomendamos desde Transparencia Venezuela hacer para el cierre del programa. Por ahora quiero, por ejemplo, ir a los derechos humanos. Desde el enfoque de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, los famosos DESCA, ¿de qué manera, Mercy y Manuel, la impunidad y la gestión opaca de los fondos públicos en el sistema eléctrico han condicionado directamente el derecho de la ciudadanía al goce de su derecho a la salud pública, acceso a la educación superior, que desde Aula Abierta, por ejemplo, lo hemos documentado, entre otros derechos humanos? Y esto es, claro, darle a las víctimas de esa corrupción, ¿no? Por como lo decía Mercy, la corrupción mata, la corrupción enferma, la corrupción hace que no tengamos calles y postes y escuelas y hospitales, ¿no? Sí. Fíjate, hay dos cosas que es importante recordar, y es que en los temas de derechos humanos hace falta la víctima, ¿no? Aunque nosotros desde hace rato estamos hablando de las víctimas colectivas, porque en Venezuela, ¿quién no es víctima de que se robaron todos los reales del sistema eléctrico, ¿no? Todos los venezolanos somos víctimas, pero hace falta identificar también responsabilidades, y entonces tenemos un problema, y es que
como tú sabes, cuando uno presenta un caso en la justicia internacional, o sea, va para la Comisión Interamericana o para la Corte Interamericana, hace falta pues cubrir, haber recurrido a la justicia nacional y no haber obtenido suficiente respuesta a la justicia nacional. Bueno, ese es un problema porque, como tú sabes, es muy difícil presentar un caso en la justicia nacional porque ya se convierte en víctima. O sea, el victimario se convierte o sea, el Estado se convierte además en agresor del que se atreve a denunciar. Nosotros hemos estado tratando de identificar víctimas específicas, concretas de temas, por ejemplo, de salud. Y ha sido difícil porque las víctimas tienen miedo. Yo creo que ahí una de las cosas, eso es una de las cosas que creo que nos puede ayudar el cambio que puede venir para Venezuela, el cambio ese que soñamos y que hay una ventanita en la que tenemos bastante fe y estamos empujando, no nos quedamos en la casa sentados, sino que estamos luchando por aprovechar esa ventana de oportunidad hacia la democracia en Venezuela. Y es que el tener todo documentado, toda la documentación que hace Aula Abierta, toda la documentación que hacen las organizaciones de derechos humanos, las que hacemos nosotros, van a ser muy importantes cuando logremos tener un sistema de justicia independiente, un sistema de justicia con capacidad. No solamente independiente, porque pueden ser personas maravillosas, pero si sus decisiones no son acogidas y atendidas y respetadas por el resto de la institucionalidad de Estado, estamos igual. Hace falta un Estado, una justicia independiente con capacidad y con recursos. Porque a lo mejor sí tiene capacidad, pero si no tiene recursos, si no tiene una computadora, si no tiene dinero para sacar una copia, no tiene dinero para llevar a un preso a declarar a un tribunal, o sea, hace falta muchas cosas. Y todo eso hay que irlo construyendo inmediatamente en cuanto tengamos la oportunidad de tener un Estado, un gobierno legítimo, democrático, al que esté dispuesto a responder a las exigencias ciudadanas y a garantizar que no va a tratar de usurpar funciones que no le corresponden ni desde la presidencia a la Asamblea Nacional, ni desde la justicia a la presidencia, sino que va a haber ese respeto mínimo del Estado de Derecho, que es una gran tarea. Creo que esa es pues la primera tarea que tenemos por delante. Y creemos, y nosotros estamos trabajando muy fuerte en eso, y te invitamos a Aula Abierta que se sume, estoy segura que está de acuerdo, en exigir unas elecciones libres, justas y competitivas cuanto antes, en donde las elecciones más importantes son las nacionales, porque es desde la Asamblea Nacional y Presidencia que se va a reconstruir el Estado. Que se va a elegir al contralor, al fiscal, al defensor, al CNE. Así que creo que esa es una primera tarea que tenemos todos los venezolanos allí, y a partir de allí pues trabajar todos juntos en hacer seguimiento a ese nuevo gobierno, sea quien sea, para que lo haga bien, para que responda a las exigencias de los ciudadanos. Yo lo dejaría hasta ahí. Bueno, yo lo único que quería añadir, digamos, con respecto a la pregunta sobre los derechos humanos, como bien lo has señalado tú mismo y lo ha señalado Aula Abierta, el tema de la salud y de la educación, no solamente superior, la educación básica también sufre con estos, digamos, cortes eléctricos, pero hay, por ejemplo, en Macao, yo le hago seguimiento a las empresas propiedad del Estado, y en los últimos 3 meses han salido varios reportes sobre el impacto sobre la salud mental del venezolano por los cortes eléctricos. O sea, está generando unos niveles de angustia que me llamaron la atención en los 2 informes que leí. Y sumado al tema de, digamos, la cola del servicio eléctrico, que son los estados andinos y el Zulia principalmente, ahora se le acaba de sumar también a mitad del cuerpo del sistema de transmisión, Carabobo y Lara. Carabobo y Lara están sufriendo, sobre todo el caso de Carabobo. O sea, es una situación crítica. O sea, yo no me imagino cómo están funcionando
las empresas comerciales y de manufactura con esta situación. Una situación muy compleja. Para mí son unos héroes, la verdad, porque trabajar con con un servicio eléctrico tan deficiente como el que tenemos es totalmente admirable, la verdad, es admirable. Sí, en efecto denunciamos en las audiencias de la Comisión Interamericana hace semana y media el problema de los cortes eléctricos en las regiones, especialmente vinculándolo a las afecciones al espacio cívico, ¿no? Curiosamente, de este tema, cada vez que lo poníamos sobre la mesa, nos respondían los actores, los interlocutores, que no tenían información al respecto. O sea, pareciera que por primera vez les estuviéramos diciendo de estos problemas, y una de las denuncias que hacíamos era que estábamos volviendo a la crisis del 2019, crisis pues gravísima del sistema, que además con los años posteriores se iba más o menos de alguna manera paliando, tanto que en el 2025, inclusive, por ejemplo, en Maracaibo, los cortes eléctricos eran de 2 o 3 por semana en general, de unas 2 horas, pero a partir de finales de enero del 2026 empezaron nuevamente a ser de todos los días, empezaron de 5 horas, ahora van entre 6, 7 y 8 horas diarias, sábados y domingos y días feriados incluidos. No hay día que dejen desde febrero del 2026 de aplicar estos apagones y cortes eléctricos. Una penúltima pregunta para luego ir ya al cierre con esas recomendaciones que hemos hablado desde el inicio del programa, ¿no? Tomando en cuenta la experiencia metodológica de Transparencia Venezuela, ¿qué mecanismos de auditoría técnica, quizá tenga que ver con la última pregunta, con la de las recomendaciones, qué mecanismos de auditoría técnica, Contraloría Social, investigación independiente podrían impulsarse, por ejemplo, en alianzas con sectores de la sociedad civil, por ejemplo, de las universidades nacionales del país, que todavía representan un músculo muy importante y además con gran credibilidad en la sociedad civil, para evaluar el estado del sistema eléctrico nacional y proponer soluciones de fondo? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál puede ser ese rol de las universidades en relación a esta problemática tan aguda? Sí, yo creo que Manuel puede aportar allí. No sé, se quedó paralizado. Sí, se quedó paralizado. Manuel, creo que tiene el micrófono apagado. No, ya está, ya lo aprendí. Okay. Digamos, hemos pensado sobre el tema y en alianza con las universidades sociales e incluso con organizaciones de la sociedad civil, yo diría que lo que hemos venido proponiendo es realización de auditorías técnicas y financieras y el inventario de los activos. Eso lo podemos hacer mediante tal vez lo que hemos pensado, un comité independiente integrado por facultades de ingeniería, escuelas de ingeniería eléctrica de las universidades, para diagnosticar la capacidad real de generación, el estado de la subestación y la integridad del sistema de transmisión. El otro elemento que hemos estado proponiendo, no solamente para el servicio eléctrico, también el tema del servicio del agua, que el servicio de agua está altamente impactado por el tema eléctrico también. Es que implementar sistemas de Contraloría Social y mapeo ciudadano, observatorios de servicios públicos que recopilen datos georreferenciados. En algunos casos, en Caracas por lo menos hay una ONG que le hace seguimiento y monitoreo a todos los servicios públicos. Y creo yo que se debe evaluar, ¿verdad?, la implementación de un plan de descentralización de los servicios y además reestructurar el servicio eléctrico colocando empresas de generación, empresas de transmisión, empresas de distribución, no sé, se abra la competencia al sector privado, a lo mejor mediante alianzas público-privadas, y en ese sentido las universidades y la sociedad civil tienen muchas cosas que decir también. Eso es lo que hasta ahora hemos, digamos, trabajado. ¿Okay? Bueno, y para si me cerrar, permite, sí, adelante. 2 cosas que quiero agregar antes de terminar, y es que
va a haber dos discusiones que tenemos que dar, o dos temas que se tienen que discutir fuerte en Venezuela y que han servido muchas veces para ataques políticos, ¿no? Uno de ellos es que ese es un tema muy técnico, ese no es un tema de opinión de cualquiera. Así es. Para presentar una opinión sobre el sistema eléctrico, hay que consultar a los expertos, hay que escuchar en dónde es que tienen que hacerse las inversiones, cómo se tienen que hacer, cuáles son los problemas de hacerlo aquí o allá, por dónde comenzar. O sea, eso es un tema técnico muy complejo. Entonces, no es un tema político, hay que escuchar a los técnicos. Y el otro problema es que tenemos que ver como venezolanos dónde queremos que se pongan los reales públicos. Porque hay mucha gente que todavía piensa que el Estado tiene que pagar todo. Y resulta que en el mundo el sector eléctrico es un sector de gran competencia, en donde lo importante es que haya mucha oferta y que tú puedas escoger al que te da el servicio que tú quieres, al precio que tú quieres, con la calidad que tú quieres, y el dinero público decidir dónde va. Entonces hay sectores que requieren el apoyo del Estado. La seguridad, por ejemplo, obviamente tiene que ser un tema de seguridad del Estado. El tema de la salud o un área importante del tema de la salud, el dinero, por lo menos yo preferiría que con lo poquito dinero que va a tener Venezuela, con el pago que tenemos que hacer de deuda, con los problemas gigantescos que tenemos, hay que ver dónde se pone el dinero público y dónde invitamos a los capitales nacionales e internacionales constructivos, capitales que quieran rendir cuentas, que estén de acuerdo en ser supervisados con rigurosidad, que reciban sanciones si no cumplen los parámetros de calidad. Esos capitales nacionales o extranjeros que vengan a invertir en donde Venezuela no va a tener dinero para invertir. Entonces, esos son dos temas difíciles porque pues, son sensibles a la opinión pública, porque son manipulados políticamente por los diferentes grupos políticos de todas las tendencias, ¿no? Y nosotros como sociedad civil tenemos que poner el foco en qué necesita la gente y dónde está el bien común y dónde protegemos más a la población mayoritaria con más necesidades y en situación de vulnerabilidad. Y sobre ese tema en particular, Merchi, el tema, digamos, que plantea uno de los pilares de la OCDE, que es lo que se llama las obligaciones de servicios públicos, que está precisamente vinculado a lo que tú estás planteando, que es cómo se hace con el tema tarifario para subsidiar desde el Estado a los sectores menos protegidos, y eso es un principio fundamental de la OCDE desde el punto de vista de los principios de gobernanza de las empresas públicas, que siempre se tome en cuenta el tema de las obligaciones de servicios públicos, llamado también PSO en sus siglas. Quería complementar. Ahora, para finalizar, estamos sin duda alguna tratando de jalar la reconstrucción democrática, la reinstitucionalización del país, ¿no? En este tema de lucha contra la gran corrupción, contra esa opacidad y falta de transparencia de la información y esta crisis tan profunda del sistema eléctrico, ¿qué recomendaciones en concreto? ¿Cuál es el recetario que tengamos que construir paso a paso para superar esto, Mercy y Manuel? Y con esto cerramos. No te lo tengo fácil. Lo que hay que hacer es complicado, complejo, difícil, pero es nuestra tarea. El país lo tiene que hacer. Y ahí nosotros tenemos una estructura con 6 pilares básicos. Hay más, pero bueno, estamos empezando por 6, ¿no? Y la verdad es que todos son importantes y no tienen que prelar, se tienen que trabajar al unísono, porque hay venezolanos con capacidad para todo eso. Por un lado, hay que tener una agencia de contrataciones públicas nacional, que decida los parámetros de cómo se tienen que hacer las contrataciones a todo nivel, que haya todas esas contrataciones que se repiten en todo el país, que no
requieran licitación, sino que estén una cantidad de proveedores ya en esa página web con toda la información porque han cumplido. ¿Quién elige a los miembros de esa agencia? Bueno, hay una, estamos con una agencia con una cantidad de características, con una cantidad de tareas basados en acuerdos internacionales, basados en estudios que se han hecho de organizaciones como Open Contract, que va promoviendo esto, que pertenece a Naciones Unidas y tiene relación con la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Es un proceso muy complejo. La elección tiene que ser a través de, no hay magia. Aquí la Asamblea Nacional, y por eso es tan importante que elijamos cuanto antes una Asamblea Nacional legítima, bueno, que se ocupe de sus tareas, pero con participación del sector experto, técnico y, por supuesto, con monitoreo decidido de la sociedad civil, no solo para elegir a los miembros, sino también para hacer seguimiento a las obras. Allí la sociedad civil y las comunidades tienen una tarea importante para verificar cumplimiento, fecha, calidad de la entrega, etc. Pero ese es uno. La otra es todo un ministerio, secretaría de la función pública, porque no podemos seguir cambiando de funcionarios públicos cada vez que cambia el gobierno. Nosotros necesitamos un funcionario público o un servidor público profesional, que vaya mejorando la calidad del servicio público día a día, que la gente sienta que tiene una carrera profesional que desarrollar en el servicio público de calidad, que tenga unos requerimientos súper estrictos de sus capacidades, de su respeto a la democracia, que haya vetting para la selección o para la calificación de las personas que están hoy en ese servicio público y la verificación de sus capacidades, etc. Ese es el segundo, la función pública. Pero nosotros tenemos que cambiar la justicia. No va a funcionar nada si nosotros no tenemos un sistema especial de justicia completo, pero un sistema especial de justicia anticorrupción que investigue, sancione y marque los parámetros del castigo a la gran corrupción y que se sepa la verdad, que haya sanción para la no repetición. Pero también necesitamos todo un sistema de transparencia y acceso a la información pública. Tiene que ser transversal a todo el Estado. Y bueno, allí hay una larga lista de tareas y como ves, ninguna es fácil, todas son complejas, pero nosotros ya hemos empezado a diseñar algunos de esos sistemas para presentárselos al nuevo país, cuando tengamos una elección y tengamos un gobierno legítimo, y lo vamos a impulsar y esperamos que toda la sociedad pues se sume a las exigencias de parámetros de transparencia. Yo añadiría que se debería revisar, que de hecho la Asamblea lo está haciendo ahora, la ley del servicio eléctrico. Eso hay que modernizarlo, hay que actualizarlo para que el sector privado pueda participar en la prestación de los servicios. Y lo otro es que se cree un ente regulador muy fuerte, muy autónomo, que controle y diseñe mecanismos de control y seguimiento a las empresas del sector eléctrico y a todas las empresas públicas en general, la verdad. Entonces yo añadiría esas dos cosas adicionales ya dedicadas al tema eléctrico. Pero no solamente el sector público, o sea, un sistema de supervisión, no importa que no haya empresas públicas en el sector eléctrico. Sí. Ese sistema de supervisión tiene que ser para cualquier empresa, sea el capital de donde venga, porque la exigencia de capitalidad es para los proveedores de servicios públicos en general. Y hay que considerar que eso es lo importante. En los temas de transparencia y de lucha contra la corrupción, una de las cosas más importantes es separar al ejecutor de la dirección. Y la manera es que haya diferentes direcciones, o sea, que una parte, la parte de la ejecución, no tenga que rendir cuentas de calidad a la dirección. Es decir, la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional, la Contraloría y todos los servicios, los sistemas que se creen desde ese espacio, hagan una supervisión importante de cuánto proveedor de servicios públicos exista, exigiendo calidad y siendo
un espacio para reclamar los incumplimientos, ¿no? Entonces, esa separación es importante para la lucha contra la corrupción. Es clave. Bueno, gracias infinitas por esta clase con los micrófonos abiertos que nos ha dado el equipo directivo y de investigación de Transparencia Venezuela. Gracias a Mercedes de Freitas, directora ejecutiva, y a Manuel Sánchez del equipo de la Coordinación de Proyectos y de Investigación por esta extraordinaria entrevista, además tan pertinente en relación a lo que vive Venezuela en el 2026 sobre el tema de la crisis del sistema eléctrico, pero también de la gran corrupción que tenemos que superar. Les agradecemos a toda nuestra audiencia por acompañarnos el día de hoy. Recordamos nuestras redes @aulaabierta LA y @aulaabierta DDHH y nos despedimos hasta nuestra próxima emisión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan feliz día.